Muy buenas noches a todos nuestros hermanos que se conectan a esta hora de hoy, el lunes, el cual es nuestra tercera noche de conferencia de la serie Las maravillosas promesas del santuario. Yo me siento gozoso de poder abrir la palabra de Dios y poder ser un instrumento de Dios al expresar, al presentar su palabra con esperanza. Usted que está conectado en este servicio, bienvenido a este momento. Damos la bienvenida a los amigos que nos acompañan por primera vez, a los que ya nos vienen acompañando durante todas las noches. El día de ayer yo prometí en el chat orar por algunas personas que colocaron su motivo de oración. Y aquí las tengo escritas y quiero hacer una breve oración por las personas que me han solicitado orar. Si se me escapa alguno, pues lo tendré presente para el tema de mañana. Pero quiero en estos momentos orar por Elsie Restrepo, Mary Osorio, Cristina Herrera, que yo les prometí anoche que hoy iba a hacerlo. Aquí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Señor poderoso, en este momento nos dirigimos a ti para agradecerte por tu bondad, por tu compañía. En este momento, Señor, quiero colocar en tus brazos de amor a Elsie Restrepo por un viaje que tiene hacia Chile y también por empleo para su hijo Dubia. Tú conoces cuáles son los propósitos para sus vidas, pero que se echa tu voluntad. También coloco a tu hija Mary Osorio, que intercede por su hija Dorian. La colocamos en tus brazos de amor. De igual manera, Señor, coloco a Cristina Herrera, quien pide por su vida espiritual y la de sus hijos, la de su familia, y por todos los hermanos que están conectados a través de esta transmisión. Bendíceles, asísteles en cada momento. Y permítenos, Señor, que al abrir tu palabra, tú nos inspires para la gloria de tu nombre. Lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos queridos, seguimos con el tema de esta tarde, de esta noche. El tema de esta noche lleva como título, estamos en la semana de campaña de santuario, pero el tema de esta noche y el tema número 3 lleva como título la contaminación del santuario y la necesidad de ser purificado. Es el tema que vamos a compartir en esta noche. Y el tema de ayer fue interesante poder compartir algunos principios, sobre todo la esperanza de que Dios brilla a través de su iglesia, tanto en la tierra como en el cielo. Y también la importancia de representar bien al Señor, porque Él pone su nombre sobre su iglesia y Él quiere que nosotros seamos un santuario para Él. Bueno, lo que aprendimos el día de ayer, pero en esta noche ya vamos un poco entrando a algunos elementos importantes que conciernen a esta temática que trae esperanza, promesas y cumplimiento de la verdad de Dios. Cuando hablamos de contaminación, seguramente lo primero que se le viene a su cabeza es las grandes fábricas tratando de alguna manera contaminar el ambiente. No sé qué es lo primero que pasa por tu cabeza cuando hablamos de contaminación. Posiblemente otras personas piensen en pestes, posiblemente otras personas piensen en epidemias, en plagas. De pronto los ríos sucios, la contaminación arrestre. Sin embargo, mis hermanos queridos, también, de alguna manera, cuando escuchamos a los ecologistas reuniéndose para poder alertar a la sociedad que el mundo va en declive, que el mundo va en destrucción por causa de nuestro descuido de la naturaleza o de nuestro planeta, esas personas que se encargan de alguna manera de analizar la preocupación de nuestro mundo ambiental, dice que hay varios poderes naturales que de alguna manera amenazan el porvenir de la Tierra. Por ejemplo, algunos destructores naturales como los terremotos, algunos destructores naturales como los huracanes, como los volcanes, están de alguna manera amenazando la subsistencia de la humanidad. Sin embargo, algunos de ellos, por ejemplo, el Museo Espacial de Washington afirma que hay un cuarto poder destructor que estaría emergiendo como el peor de todos para destruir la Tierra. Y ese cuarto es el hombre. El hombre es prácticamente la persona o el ser, el cuarto poder destructor que estaría comprometiendo el bienestar de la tierra. Esta alarma, esto prácticamente alarma al mundo entero, mi amigo querido. De alguna manera hace un llamado al mundo
para salvar a la tierra frente al desastre que el mismo hombre está causando. Sin embargo, la Biblia también nos habla de otro tipo de clase, otra clase de contaminación. Y es una contaminación que cuando vamos a la Biblia, según las leyes ceremoniales, es la que proviene también del hombre, refiriéndose directamente al tema de la impureza humana, tanto lo físico como lo moral y lo espiritual. Y es allí donde esto nos conecta con el tema del santuario. Ahora, viene una pregunta que quiero introducir o ser como de transición al desarrollo del tema de la noche. Y es qué valor hoy nosotros le damos a estas leyes que en el pasado fueron dadas a Moisés, leyes que usted diría, eso se dio en una época muy diferente a la nuestra. Y realmente que tiene que ver con nosotros en un contexto distinto. A diferencia de las leyes de otras naciones del mundo antiguo, Dios prescribió al antiguo Israel estas leyes que de alguna manera entretejían la religión en aspectos comunes de la vida. Por lo tanto, mi amigo querido, esta enseñanza de la ley trae también aplicaciones espirituales que trascienden el tiempo de hoy, que de alguna manera nos permiten entender cómo Dios quiere grabar en nuestra mente lecciones espirituales para su iglesia y para el día de hoy. ¿Sabe? En el tema de hoy vamos a tratar algunos principios generales de la contaminación y su remedio en el santuario. Y en la segunda parte del tema de hoy hablaremos acerca de las aplicaciones espirituales que salen cuando hablamos de contaminar el santuario. Amigo querido, aquí surgen varias preguntas y con cada tema hacemos 10 preguntas. Y la primera pregunta precisamente tiene que ver con la contaminación por tocar animales. Una persona se contaminaba cuando tocaba un animal o cuando, bueno, un animal de alguna manera inmundo o el cadáver de un animal, animales muertos. ¿Y qué sacrificio tenía que ser por ese pecado? Entonces viene la primera pregunta. La primera pregunta del tema de esta noche es ¿por cuánto tiempo duraba la contaminación que una persona adquiría al tocar un cadáver de animal? ¿Y qué indicación como solución daba Dios a esta persona que de alguna manera quedaba impuro ante esta contaminación, que quedaba impuro? Entonces, realmente es importante que en la Biblia encontramos prácticamente dos fuentes donde la persona se contaminaba. La primera fuente era justamente por tocar animales muertos. Y la palabra de Dios en el libro de Levíticos, el capítulo 11, el versículo 31 y el 39 al 40, nos lo presenta de la siguiente manera. Dice, si estos tendréis por inmundo de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare, cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la noche. Y me gusta subrayar lo que quiero enfatizar allí. El versículo 39 dice, si algún animal que tuviere para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo. ¿Hasta cuándo? Dice que hasta la noche, es decir, hasta la puesta del sol. Y sigue diciendo el texto, y el que comiere el cuerpo muerto, lavará sus vestidos, esa era la solución, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo que el que sacare el cuerpo del muerto, lavará sus vestidos y también será inmundo hasta la noche. Interesante estas apreciaciones. Además, en Levíticos, en el capítulo 22, también el versículo 6 y 7, dice, a persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, hablando del cadáver del animal, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Creo que está ya hablando del que atendía esta situación. Cuando el sol se pusiere, dice, será limpio y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. Amigo querido, la Biblia es clara, mi hermano, la Biblia es clara cuando presenta cuando alguien quedaba inmundo hasta la puesta del sol. Ahora, ¿qué tipo de solución requería Dios para que el impuro pudiese de alguna manera ser limpiado de esta categoría? Déjeme decirte que la persona tenía que realizar un ritual y era un baño ritual. Ahora, ¿qué requería Dios que se ofreciera un sacrificio por esta contaminación?
No, en este caso no era necesario ofrecer un cordero, no era necesario ofrecer un sacrificio. Lo único que tenía que hacer la persona era hacerse un baño ritual y de esta manera esperar hasta la puesta del sol, hasta que cayera la noche, para poder salir de la contaminación, hasta que se pusiera el sol. Así que este tipo de contaminación de alguna manera se caracterizaba por una contaminación leve, no era una contaminación grave, era una contaminación ligera o leve, porque su purificación no requería de un sacrificio de animal. Realmente, realmente alguien podía contaminarse, mi hermano querido, podía contaminarse y ser declarado impuro o inmundo sin necesariamente ser culpable, por eso no era considerada una falta grave. Pero ¿qué pasaba si una persona decía, no me quiero bañar? Realmente eso no va conmigo. Entonces las personas que se limpiaban las ropas lo hacían bien, pero el que no quería hacerlo, entonces, ¿qué pasaba? Aquí viene la pregunta 2. ¿Qué pasaba con esa persona que se contaminaba por contacto de animal muerto, pero no lavaba sus ropas, no se bañaba, no hacía el ritual del baño? Así que la palabra de Dios nos lo presenta claramente en Levítico 17:16. Y es posible que este tipo de leyes, mi hermano querido, pasaran por alto fácilmente. Cuando esto justamente ocurriría, la situación del adorador clamaba, ya que se convertía en falta y el baño ya no era suficiente. Pero ¿qué pasaba cuando desobedecía la persona? Vamos a leer ahora sí Levítico 17:16. Dice el texto, si no lo lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Es decir, en este caso, cuando la persona no quería lavarse, no quería cumplir con el rito, entonces inmediatamente ya se convertía en falta y el baño ya no era suficiente para librarse de la contaminación. Ya ahora había una falta por desobediencia. Pero realmente la persona que era desobediente en este caso tenía alguna solución. Aquí viene entonces Aquí viene entonces mi tercera pregunta al tema de la noche. Pregunta 3. ¿Qué solución entonces le quedaba a la persona que llevaba su iniquidad por no obedecer las leyes de Dios? Vamos entonces a tener en cuenta que una solución para el desobediente la había. Pero ¿cómo podía, de alguna manera, el pecador quitarse de encima la iniquidad que había cometido? ¿Solo con bañarse era suficiente para poder recobrar su pureza? Bueno, déjeme decirte que sí había una solución, pero solamente con bañarse no era suficiente. Las personas que pecaban de alguna manera, mi hermano querido, las personas que pecaban llevaban su iniquidad, pero por consiguiente tenían realmente aún otra posibilidad. Pero si ellos en un caso más serio no lo hacían, realmente ya no había otra razón. Así que ellos debían ofrecer un cordero o una ofrenda por sí mismos. Y mira lo que dice precisamente el libro de Levíticos, el capítulo 5, el versículo 1 y versículo 2. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denuncia, dice, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Y el versículo 5 dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación, ¿qué debía traer la persona? Dice, traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños de una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Sabe, mi amigo querido, una vez que la ley era emitida, todo el mundo debía de estar enterado que la persona estaba inmunda. Si no tenía suficiente dinero, pues podía comprar dos tórtolas o dos palominos, si no tenía dinero para comprar la cordera. Y si el caso era demasiado extremo, porque realmente la situación era paupérrima, la persona podía ofrecer una efa de flor de harina por el pecado que el sacerdote debía comer para llevarlo sobre sí y como parte de su ministerio sacerdotal en el santuario. Entonces, frente a esto, este era el primer asunto, la primera causa de contaminación. Pero había una segunda causa de contaminación dentro del pueblo. Y la causa de contaminación era justamente, mi hermano querido, en la cuarta pregunta encontramos, era por tocar el cadáver de una persona.
¿Cuánto tiempo duraba la contaminación directa con cadáveres, sangre o enfermedad genital, bueno, enfermedad de genital humano? Que cuando hablamos de enfermedad nos referimos a las enfermedades de transmisión sexual que seguramente también existían en la época, enfermedades graves, enfermedades delicadas que quedaban inmundas las personas. ¿Qué entonces cuánto tiempo duraba la contaminación de esta persona? Cuando estaba con flujo de sangre, cuando de alguna manera había tocado una persona, bueno, el cadáver de alguien, etcétera. Así que aquí vamos a encontrar que la Biblia presenta que era un asunto más grave, porque la inmundicia no le duraba hasta la puesta del sol. La inmundicia duraba hasta 7 días. Eso, y realmente no era suficiente con bañarse, como el caso del animal muerto. Mira lo que dice la palabra de Dios. Levíticos, el capítulo 12, versículo dice: habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda por 7 días, claro, por la sangre que emite una mujer en el momento de dar a luz. Y sigue diciendo, conforme a los días de su menstruación, será inmunda también. Otro texto está en Levíticos 15, versículo 13, cuando dice, cuando se hubiere limpiado su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Posiblemente también se está incluyendo el caso del esperma del hombre. Y en Levíticos 15, el versículo 19 al 28 dice, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada. Cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Este es el caso de alguien que tocara a la mujer en su periodo de menstruación, quizá. Cuando fuere libre de su flujo, dice, contará 7 días y después será limpia. Y otro texto en el número 19:11 dice, el que tocare cadáver de cualquier persona sería inmundo por 7 días. Así que aquí encontramos la inmundicia que provenía del contacto de un cadáver o algún tipo de flujo que salía o enfermedad que salía de la persona. Había inmundicia, pero ¿había realmente remedio divino para la impureza humana? Pero ante la impureza, Dios trae también solución. Y es aquí donde viene la pregunta 5. ¿Cuál era la solución que justamente Dios da o que Dios ofrece, donde prescribe para la contaminación que proviene de los seres humanos? Entonces, aquí una vez más encontramos que Dios provee una solución. Sin embargo, para solucionar tal situación, ¿qué era lo que realmente requería la ley mosaica? ¿Era suficiente con bañarse con la contaminación ligera? Esta era una contaminación ya más avanzada, más profunda. Además de lavarse el cuerpo, tenía que las personas entregar una ofrenda. Y mira lo que dice Levíticos, el capítulo 15, versículo 14 al 15. Y el octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará el sacerdote, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y el sacerdote se purificará de su flujo delante de Jehová. Y para el inmundo tomará de las cenizas de la vaca quemada de la expiación, y echará sobre ella agua corriente en un recipiente. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado el día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio. ¿Hasta cuándo? Dice, a la noche. Estamos leyendo Números, el capítulo 19, el versículo 17 y 19. Así que encontramos que Dios de alguna manera da una vía para poder que la persona que está inmunda, contaminada, pueda entonces limpiarse. Así que Dios ordenó el ofrecimiento de sacrificios por este tipo de contaminación, por este pecado. Ahora, frente a este tipo de circunstancias, ¿había alguna consecuencia fatal frente a la negligencia en purificarse ante la contaminación humana? ¿Había consecuencia porque una persona no quería purificarse frente a este tipo de contaminación? Y aquí viene la pregunta 6. ¿Qué pasaba cuando los impuros se negaban a purificarse mediante la ofrenda de sacrificio por el pecado? ¿Y qué solución le quedaba si la persona se negaba a hacerlo? Si alguien realmente se negaba a presentar el sacrificio,
La pregunta es, ¿había otro remedio? Lastimosamente no, no había otro remedio. Pues con un tema que veremos más adelante, ante esta circunstancia, el santuario prácticamente iba a quedar contaminado si la persona realmente no confesaba su falta. Por consiguiente, la única solución que quedaba para la persona, la única opción era la pena de muerte. Bueno, y más adelante lo vamos a explicar, porque la persona cuando realmente no quería obedecer, pues al no quedar el pecado en el santuario, la persona quedaba con el pecado. Y cuando el santuario en el día de la expiación era purificado, pues había alguien con pecado en el pueblo y eso no permitía que el santuario fuera purificado completamente. Por eso la persona debía morir, la persona debía pagar con su propia vida, de acuerdo a las leyes de aquella época. Así que aquí encontramos claramente que la persona lo único que le quedaba era la pena de muerte, pues había prácticamente rechazado la sangre sustitutiva de aquel cordero que lo salvaba de la muerte. Estaba tomando la justicia propia. Y la justicia propia, pues obviamente le da la respuesta, era la muerte. ¿Saben, mis amigos queridos? Lo encontramos en Levíticos 15:31. Dice, así apartaré de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Otra cita que nos confirma lo que estoy mencionando está allí en el libro de Números, el capítulo 19, el versículo 13 y 20. Dice, todo aquel que tocare cadáver de hacer cualquier cosa, perdón, leí mal. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Y aquella persona, dice, será cortada de Israel. En otro tema vamos a ver esto, cómo así que contamina el tabernáculo. Y sigamos leyendo. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, el inmundo será y su mundicia será sobre él. Y sigue diciendo, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Y el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre el agua de la purificación, por lo tanto esta persona es inmunda. ¿Saben, mis amigos queridos? Realmente hay personas que me preguntan, pero pastor, ¿por qué tanta ley acerca de la contaminación? ¿Por qué tanta vaina? Dice alguien por allí. ¿Por qué estas leyes de contaminación y de purificación? ¿Sabe que lo que estas leyes están enseñando, que practicaba el pueblo de Israel antiguamente, era una ley de higiene y leyes de salud? En la época de la Edad Media, cuando en cierta época la fiebre amarilla golpeó la ciudad de Estrasburgo, llamó mucho la atención porque parece ser que muchos morían por causa de la fiebre amarilla, pero los judíos que vienen a aquel lugar no se estaban viendo afectados, no cegaba la vida de los judíos. Con el tiempo se descubrió que ellos siempre se lavaban las manos cada vez que tocaban un muerto. Cuando llegó la ciencia moderna de alguna manera empezaron a observar algunas cosas. Por ejemplo, la ciencia moderna comenzó a observar claramente que ya las personas cuando entraban al hospital se morían no por lo que había entrado al hospital, se morían por otra enfermedad que habían adquirido dentro de la ciudad, dentro del hospital. Y eso era lo que pasaba. Y eso comenzó a preocupar la ciencia médica de aquel entonces. Los médicos empezaron a notar que al poder no tener una higiene adecuada, las personas realmente estaban muriendo por enfermedades en las cuales no tenían nada que ver con la que entró al hospital. De tal manera que las muertes, ya después de que comenzaron a lavarse las manos adecuadamente, las muertes no se extendieron más. Y por eso hoy en día vemos que hay una, ¿cómo se llama? Una esterilización más severa con respecto al asunto de los médicos poder tener adecuado tratamiento en la higiene de los instrumentos y de sus manos. Pero saben, mis amigos queridos, en el pasado, de acuerdo a la arqueología, había muchas pestes que estaban proliferando a las naciones que rodeaban a Israel.
Por algo, frente a todas esas enfermedades, muchas naciones paganas lo que hacían era sacrificar a sus hijos para de alguna manera clamar a los dioses para que detuviera estas enfermedades. Sin embargo, Dios en su sabiduría, Dios en su bondad, Dios siendo el rey, el Señor, el rey de Israel, en un reino teocrático, Dios comienza a enseñar los principios de la medicina preventiva para librar a su pueblo de las plagas, de las enfermedades que estaban cayendo en las naciones de sus vecinos. Por eso Jesús, por eso el Señor, cuando salen de Egipto, le dice que si obedecen mis mandamientos, yo no permitiré que las plagas caigan sobre ustedes. Porque es importante obedecer a Dios. Y hay la importancia de nosotros seguir los preceptos de Dios cuando no entendemos el por qué tanta regla, tanta norma. Y si Dios lo da, es porque Él tiene razón. Muchas veces tú no lo puedes entender claramente. A veces pensamos que Dios es demasiado cansón, demasiado, yo diría, demasiado como alguien que está allí constantemente mostrándonos, quizás alguien diría, no, es que Dios lo que está haciendo es fastidiándonos la vida, pero de ninguna manera. Dios lo que hace, lo hace porque nos ama, quiere cuidar nuestra vida, quiere que este templo de adoración esté cuidado para Dios. ¿Saben? Las leyes no solo se pueden explicar desde la perspectiva de la higiene. Estas leyes también podemos explicarlas desde la perspectiva de la enseñanza teológica. Dios de alguna manera quería imprimir en su pueblo lecciones prácticas de la salvación. Y una enseñanza era que Dios no aceptaba la impureza humana en su templo. Dios no aceptaba que en su templo hubiera impureza humana. Dios quería que las personas que se acercaban a Dios fueran realmente puras, porque Dios es santo y Dios es puro. Y por eso era importante participar del ritual de sacrificio para quedar limpio del pecado. Pero sabe, la contaminación del pecado, la contaminación de los sacrificios por el pecado tenían una perspectiva interesante. Y aquí viene la pregunta 7. ¿Cuál de las dos clases de contaminación? Cuando hablamos de las dos clases de contaminación, me estoy refiriendo a la contaminación por tocar el cadáver de animal y la contaminación por tocar cadáver humano o algún tipo de flujo que salía del cuerpo humano. Entonces la pregunta es de estos dos tipos de clases de contaminación que acabamos de estudiar, ¿cuál de las dos clases de contaminación que acabamos de estudiar producían los sacrificios por el pecado en aquellos que tenían una parte que cumplir en el ritual de los sacrificios? ¿Saben? Nosotros muchas veces hablamos del tema de los sacrificios desde una perspectiva de purificación, desde una perspectiva positiva, desde una perspectiva en la cual libraba a la persona de alguna manera, le permitía estar limpio. Sin embargo, también tenía otra perspectiva. Y la perspectiva era que las ofrendas también contaminaban a otros. Mira, vamos a leerlo en el siguiente pasaje. El libro de Números, el capítulo 19, el versículo 7 al 8 y el 10 y 19, mira lo que dice. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Ahora recordemos que los sacrificios, la limpieza de esta contaminación que alguien cometía, la persona debía hacer ese ritual fuera del campamento, no en el templo, fuera del campamento. Y posiblemente el sacerdote lo acompañaba a ese ritual, y lo sorprendente era que la persona que le acompañaba en el ritual también se contaminaba porque tocaba un animal muerto cuando estaba fuera del campamento. Y por lo tanto, antes de entrar al tabernáculo, debía el sacerdote, debía el pecador también purificarse. Es decir, aunque la ofrenda por el sacrificio, la ofrenda por el pecado, ese sacrificio que hacía, de alguna manera limpiaba al pecador, el que lo orientaba y el que lo asistía se terminaba también contaminando y también tenía que purificarse para poder volver al campamento y entrar en el templo. Mira lo que dice, sigue diciendo la cita. Siguiente parte. Números, el capítulo 19, estoy leyendo el versículo 8, 10 y 19. Asimismo, que el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y mira lo que sigue diciendo, el otro que participó también.
Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora en ellos. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero. Es decir, el que lo estaba asistiendo al contaminado, también el que lo estaba asistiendo también se contaminaba. Dice, y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado el día séptimo, él lavará luego sus vestidos. Y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y Levíticos, el capítulo 16, el versículo 24, 26 y 28 lo confirma. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo hará la expiación por sí y por el pueblo. El que hubiere llevado, este en el contexto del día de la expiación, ¿se acordaban que el día de la expiación había dos machos cabríos, que uno se tiraba por Dios y otro por Azazel? Y el que era elegido por Azazel debía ser llevado al desierto para que muriera. Pues la persona que era encargada de llevar ese cordero que representaba a Satanás, a Azazel, al llevar el cordero hacia el desierto, también de alguna manera tenía que purificarse antes de entrar al templo. Mira lo que dice: el que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. El que los quemare, lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Cuando hablamos, mis hermanos queridos, de los sacrificios como ofrenda por el pecado, usualmente lo presentamos desde el punto de vista de la purificación de los sacrificios. Quizás lo hacemos desde un punto de vista positivo, porque siempre vemos de alguna manera la dimensión positiva de lo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz. Pero también podemos encontrar que hay otra forma de percibir esa ofrenda por el pecado. Y es que los sacrificios, al realizarse en estos rituales, también tienen un papel contaminante, lo que le decía hace un momento. Pues los que de alguna manera administraban el ritual, administraban el santuario, también terminaban contaminándose hasta la tarde, es decir, hasta la hora que llegaba la noche. Y usted en este tema va a encontrar que los sacerdotes administraban estos rituales dentro del santuario, pero a ellos no les decía que había que bañarse. Pero el que lo hacía afuera, eso tenía que, antes de entrar al campamento, antes de entrar al tabernáculo, sí tenían que lavarse, tenían que bañarse, limpiarse, lavarse las vestiduras. Pero los sacerdotes que tenían estos asuntos dentro del santuario no necesitaban hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente, mi amigo querido, iban a experimentar la limpieza el día de la expiación. Además, los sacerdotes de alguna manera llevaban el pecado del pueblo al comer la carne del cordero, el cual era la ofrenda que se había entregado. Ahora, esto era sumamente importante para el día de la expiación. El día de la expiación, la persona, el sumo sacerdote, por ejemplo, el sumo sacerdote debía ahí sí cumplir un baño, un ritual, porque ese día quedaban limpios de todos los pecados del pueblo de todo el año. Esto era supremamente importante, porque revelaría que ya nadie llevaba la impureza de nadie. Ya las impurezas y los pecados habían sido completamente borrados. Toda nación, el día de la expiación, que era una vez al año, quedaba completamente limpio. Ahora usted me dirá, pero pastor, a mí que me interesan todos esos ritos. ¿Eso qué tiene que ver conmigo, con mi vida espiritual? ¿Qué sentido tiene estudiar el tema de la contaminación del santuario y de los pecados del pueblo en el pasado y cómo eran redimidos? A mí lo que me importa es aceptar a Jesús. Pero cuando tú estudiamos este tema, nos vamos a dar cuenta que hay aplicaciones espirituales poderosas. Por ejemplo, mira, y aquí es donde viene realmente mi pregunta siguiente, la pregunta número 8. La pregunta 8 es: ¿qué enseñanzas espirituales extrajeron Jesús y el apóstol Pablo de esta ley antigua de contaminación? Saben, mis amigos y hermanos queridos, el apóstol Pablo es un experto presentándonos mensajes aplicativos de la vida espiritual del Antiguo Testamento. Y de alguna manera el apóstol Pablo, en su aguda sabiduría, nos puede traer enseñanzas prácticas. Por ejemplo, hay una cita que me llama mucho la atención.
El libro de Efesios, el capítulo 4, 26, el apóstol Pablo da este consejo, y que ustedes lo saben de memoria. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, yo tengo una pregunta. Este consejo que el apóstol Pablo está dando aquí, ¿qué tiene que ver con la contaminación en el santuario del tiempo pasado? Yo tengo una pregunta. Este texto que el apóstol Pablo está dando, ¿bajo cuál de los dos tipos de contaminación que acabamos de estudiar, recordamos los dos, la contaminación por el cadáver de animal o la contaminación por el cadáver humano o los flujos que emana el hombre? ¿Cuál de esos dos tipos de contaminación está este texto que el apóstol Pablo está presentando aquí? ¿En cuál lo colocaríamos? Sabe, mi amigo querido, que el apóstol Pablo, de alguna manera, toma este texto del Antiguo Testamento y justamente lo toma de aquí de Salmos capítulo 4, del versículo 4 y versículo 8. Y aquí el apóstol Pablo toma una aplicación espiritual de la ley de contaminación y purificación y la muestra tal como los adoradores la entendían y la experimentaban en aquella época. Y mira lo que dice Salmos capítulo 4, versículo 4 al 8, dice, temblad. Claro, cuando una persona está airada, tiembla. Dice, temblad y no pequéis. Fíjense bien que está citado, es lo mismo que está diciendo Pablo en Efesios. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Y luego dice, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, no permita que llegues a la cama sin haber arreglado tu problema de enojo. Ahora yo hago una pregunta, ¿estaba prácticamente mal enojarse según Pablo? ¿No deberíamos enojarnos entonces? Porque en cierta ocasión el apóstol Pablo maldijo al sumo sacerdote cuando éste la ofendió. Yo no sé si ustedes recuerdan la situación. Esto está en el libro de Hechos, el capítulo 23, versículo 3, donde dice, Pablo le dice al sumo sacerdote, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, le dice el apóstol Pablo. Y luego le pregunta al sumo sacerdote, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Usted me dirá, es que Pablo era bastante mal geniado. Pero en una situación semejante también estuvo Jesús, donde él también reveló la ira de Dios cuando expulsó a los sacerdotes que estaban traficando las ofrendas del pueblo. Pero a diferencia del apóstol Pablo, las obras de Jesús no revelaron reacciones repentinas de la naturaleza del corazón humano, cuando de alguna manera le era agraviado. Por ejemplo, Jesús tuvo una situación similar a la del apóstol Pablo cuando estaba frente al sumo sacerdote en aquella ocasión y llega alguien y llega y golpea el rostro de Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús no se queda callado, Jesús le responde, pero no de la manera como el apóstol Pablo le había contestado al sumo sacerdote. Jesús, en esta oportunidad, cuando ve que el alguacil lo golpea, Jesús no lo injuria como lo hizo el apóstol Pablo. Solamente le dice, si yo he hablado mal, dime, testifica en qué he hecho mal. Pero si yo he hecho bien, ¿por qué me golpea? Le dice Jesús. Jesús reclama, Jesús no se queda callado. Él reclama, pero él lo hace de una manera sana. Quizás molesto por lo que le hicieron, pero no realmente no pecando, no tratando, ultrajando al otro. ¿Para qué estoy tratando de decir con esto, mi hermano querido? Lo que estoy tratando de decir es que no todo enojo está libre de pecado. Es cierto que hay momentos en el que hay que hablar realmente enérgicamente, como un padre habla a su hijo, como un líder de iglesia le habla a su iglesia porque no está caminando bien. O cualquiera, quizás cuando pasa por nuestro lado, nos pisa el pie, inmediatamente reviramos y nos sentimos molestos y lo hacemos porque realmente queremos hacer notar que eso nos dolió y no queremos que nos siga pisoteando. Por lo tanto, este tipo de enojo es un tipo de enojo legítimo. ¿Por qué? Le hablo a enojo legítimo a aquel que tiene como propósito corregir que algo está mal y que hay que repararlo. Pero si tu enojo es un enojo que lo que hace es destruir al otro, dañar la reputación de la otra persona, el honor de la otra persona, este es el contaminante, este es el que contamina el corazón, este es el que ensucia el alma. Yo no sé si te ha sucedido que un día has tenido un encuentro lindo con Dios,
Has encontrado con Dios cara a cara en aquel amanecer. Te preparas, te organizas y quizás vas a predicar en la iglesia. Y ese día, antes de salir a la iglesia, después de haber tenido ese encuentro con Dios, tiene una discusión con su hijo, con su hija, con su esposo y te sientes mal. ¿Sabe? Muchas veces el diablo aparece ahí para dañarnos el día, para contaminarnos el corazón. Y sabe, todas estas leyes que habían en el pasado, de alguna manera, Dios la dejó revelada porque Él sabía de alguna forma que en algún momento menos pensado no era fácil andar por el mundo. Lo que estas leyes prácticamente me están enseñando a mí es que no es fácil andar por este mundo y Jesús lo sabe, Dios lo sabe, porque fácilmente podemos ensuciar nuestro corazón. Y en ese momento, cuando tú has tenido un lindo encuentro con Dios, no falta que te topes con un cadáver andante, el cual te es imposible hacerle frente y te haga contaminar el corazón. Quizás en este momento estoy predicando para alguien que no se siente bien orar, no se siente bien pedir la disculpa porque acabo de pelear con su esposa, porque acabo de pelear con su esposo. Y por eso, de alguna manera, no se siente bien pedirle perdón a ella o pedirle perdón a él porque te sientes mal. Por algo el Señor Jesús dio un cierto plazo. ¿Y sabe cuál fue el plazo? Un plazo simbólico, hasta que se ponga el sol. Así como en el tiempo pasado alguien se contaminaba, era justamente hasta la noche donde quedaba limpio. Dios da ese plazo para que tú reflexiones y entonces te pongas a cuentas con Dios, te pongas a cuentas con tu prójimo. Jesús no quiere que lleves esas cargas de amargura en tu almohada, en tu cama, sino que aprendamos de Jesús. Jesús es nuestro agente purificador. Y por eso Jesús llama en esta oportunidad diciendo en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sabe, amigo querido, lo que Dios quiere es buscar santidad en ti. Dios quiere limpiar. Dios no quiere que tenga un alma contaminada. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que tú tengas paz en tu vida. El libro de Hebreos capítulo 12, 14 nos lo confirma cuando dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí dice la palabra de Dios que hay un requisito para ver a Dios. Si tú quieres ver a Dios, necesitas tener un corazón limpio, un corazón no contaminado para conservar la santidad en Jesús. Amigo querido, déjame decirte que esto es realmente importante tener en cuenta. Es importante tener un alma limpia, un alma libre de contaminación al respecto. Mira lo que dice el libro de Levíticos capítulo 11, versículo 44. Levíticos 11, 44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. ¿Saben, mi amigo querido? Hay un canto para niños en las que se canta en la escuela sabática que dice, Satanás ensucia el corazón. Y no hay duda que Satanás es el especialista más grande del universo para ensuciar nuestros corazones. Él vive enredando las familias de los hijos de Dios. Él vive dividiendo las iglesias, usando grupos disidentes, grupos independientes, llenos de amargura, el cual Satanás les ensucia el corazón para que hagan lo mismo que Satanás hace, acusar a los hermanos. Afortunadamente hay un cántico, el cántico no termina ahí. El cántico dice, más Jesús limpia mi corazón. Alabado sea Dios. Jesús es el especialista más grande del universo para purificar los corazones. Jesús es tu sumo sacerdote, mi hermano querido, que está en el santuario celestial. Él vive para purificar nuestras conciencias. Él vive para purificarte de tus malos pensamientos. Por eso Él está trabajando constantemente para presentarse a sí mismo una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, delante de Dios y delante de los ángeles. Pero déjame decirte que el enojo trae amargura al corazón, hasta el punto que se convierte en odio. El libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 14 al 15, dice, da una recomendación del apóstol Pablo cuando dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe,
por ella muchos sean contaminados. La contaminación, mi hermano querido, es algo serio que echa raíces, que amarga el corazón, que si tú lo dejas anidar en tu corazón, se arraiga y es difícil después de despojarse de él, a menos que un milagro de Dios tú le permitas actuar en su vida. No es fácil de desarraigar. Mateo 15, el versículo 19 al 20, habla justamente de este tipo de contaminación. Cuando Jesús expresó, porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan el hombre, pero el comer las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús estaba hablando que de los ritos que ocurrían en el pasado, los ritos que el Señor había enseñado, la esencia más de lo físico era también algo espiritual. Y tú y yo necesitamos ir a Jesús para que limpie nuestras almas, para que Él purifique nuestro ser del pecado. ¿Cuántas personas viven hoy en amargura? Yo no sé si estoy predicando para alguien que tiene su corazón amargado, porque permitió que una ofensa anidara en su corazón, porque permitió que una traición la rumiaras constantemente a tal punto que hoy ya es el centro de tus pensamientos y no puedes despojarte fácilmente de él, porque has permitido de alguna manera que después de que te hayan herido el corazón, tú hayas formado enojo y odio en tu corazón y eso te roba paz. Yo hago una pregunta. ¿Qué raíz de amargura tienes en este momento, amigo mío? Hermano que me escucha a través de este tema, ¿te sientes en una cárcel? Porque parece que tus sentimientos se apoderan de ti constantemente. No lograr librarte fácilmente de estos sentimientos de amargura. Probablemente no, quizás no has dejado la iglesia porque un hermano te ofendió, pero sí, aún sigue en tu corazón. Estás esclavo de ese sentimiento de rabia, de enojo contra ese hermano. Seguramente algunas veces despiertas súbitamente en la realidad, luego de recordar algunas cosas que largo tiempo atrás ensuciaron tu corazón. Entonces empiezas a pensar y a decir, ¿en qué estoy pensando? ¿Por qué tengo que volver a ese tipo de pensamientos que hay en mi mente? Entonces este es el momento, si eso te ha pasado, es el momento de levantar tu cabeza al cielo y orar al Señor en esta noche para que tú le digas, Señor, ayúdame a mantener mi mente en paz para contigo y a pensar cosas puras, no contaminadas. No permita que mi mente se contamine. El apóstol Pablo aconsejó que una manera de poder vencer esto es teniendo pensamientos puros. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 8 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y viene un texto maravilloso, conocido por ustedes, cuando dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto debes pensar rotundamente. Pero saben, no solamente los pensamientos de amargura y de odio son los que contaminan el corazón. Jesús habló de otro tipo de pensamientos que contaminan el alma. Y muchos caen en este tipo de pensamientos. Y hace un momento lo leí este texto, que los pensamientos de homicidio, de adulterio, de fornicaciones, de hurtos, de falsos testimonios. Aquí es donde me llevan a pensar, mi hermano querido, cuán importante es que tú y yo sometamos nuestra voluntad a Dios. Y eso significa cuidar las avenidas del alma, que como nuestros ojos, evitando adulterar con pensamientos lascivos y codiciosos. Recuerda que adulterar no necesitamos consumar el acto sexual, pues realmente el pecado nace en el corazón, nace en la mente y ocupa un espacio en nuestro pensamiento. Jesús lo confirmó cuando en Mateo 5:28 él expresa, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Qué batalla tenemos los seres humanos con esto? Pero necesitamos permitir que en nuestro corazón se anide pensamientos positivos. Si en esta noche, amigo mío y hermano que me escucha, te resulta difícil vencer esos pensamientos que roban tu paz, que roban tu corazón y ha comenzado a echar raíces en tu vida,
y sientes que tú ya no puedes creer porque te has endurecido, entonces yo te hago una invitación. Si hay oportunidad de vencer, si hay oportunidad de alcanzar la victoria. Y la invitación es que contemple más tiempo la cruz de Cristo, de donde de Jesús viene el poder para vencer. Solo Jesús te da el poder. Él promete su Santo Espíritu sobre ti, sobre el templo que quiere morar sobre el Espíritu, el templo que eres tú. El Espíritu que quiere morar en ti como templo de Dios. Solo de esta manera, estos pensamientos arraigados podrán ser erradicados de tu vida para no destruir tu alma. Y antes de terminar, la pregunta 9 dice, ¿quiénes según Jesús podrán contemplar a Dios en toda su gloria, sin remordimiento? ¿Algún día en que los redimidos compareceremos en el santo templo de Dios? ¿Y por qué hago la pregunta? Porque en cierta ocasión el apóstol Pablo dijo, porque el apóstol Pablo dijo en cierta oportunidad, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Pero Jesús lo dijo en palabras propias, en las bienaventuranzas, cuando expresó Mateo 5:8, bienaventurado del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermano querido, hay una realidad que tengo que contarte. Y la realidad es que nadie podrá ver a Dios con un corazón sucio. Ningún ojo sucio podrá ver al Señor con toda su gloria y permanecer con vida. Porque Dios es santo, Dios es puro. No habrá ojos sensuales, mundanos, que soportarán la mirada escudriñadora de un Dios santo cuando desnude su gloria a la vista de los hombres. Nadie podrá subsistir ante su presencia con miradas cargadas de odio, llenas de amargura que abundan en el corazón humano. No podrás mirar a Dios cara a cara si todavía miras en tu corazón rabia contra tu prójimo, venganza contra quizás el que te hizo mal. No vas a poder ver a Dios. Necesitamos decirle, Señor, límpiame, purifícame por la sangre del Cordero. Necesito que me liberes de este mal. Necesito que me dé la victoria en el nombre de Jesús. Solo la mirada de amor de Cristo Jesús podrá de alguna manera darte el poder que tú necesitas contemplando a Jesús. Solo la mirada de amor de los que habrán pasado por este mundo limpiando sus corazones en la sangre del Cordero podrán estar gozosos y podrán mirar a Jesús cara a cara sin temor y sin miedo y poder decir cuando Jesús venga, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Entonces nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. Finalmente pregunto, ¿y qué pasará con aquellos que rechazan el sacrificio de Jesús? Que no entreguen su ofrenda, como algunos no entregaban la ofrenda. La ofrenda mía es Jesús. ¿Qué pasará con aquellos que rechazan lo que Jesús hizo? Termino con este texto. Hebreos 10:26-31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Qué tremenda sentencia para aquel que rechace el sacrificio de Jesús. Para aquel que quiera decir, no, que Dios no se meta en mi vida, yo veré qué hago con mi vida, pues pagará con su propia vida. Así como en el pasado la persona que no hacía el sacrificio por la ofrenda, como ofrenda por su pecado, pues tenía que morir apedreado. Pues para el tiempo final, mi amigo querido, el Señor te llama a que te arrepientas de verdad, que aceptes a Jesús, que te rindas ante Él, que su Espíritu Santo pueda transformar tu vida, que no te resistas, que Él pueda hacer un cambio completo en ti y en mí para poder tener limpieza y cuando Jesús venga en gloria, poderle ver cara a cara, sin temor, sin remordimiento, sino con alegría expectante. Amigo querido que estás allí, ¿y qué le vas a decir a Jesús? ¿Hoy qué le vas a decir a Dios frente a este llamado que Él te hace? Qué maravilloso es el Señor, ¿no le parece? Él acepta tu condición débil, caído,
Él te busca para poderte limpiar. Él quiere limpiarte con tu sangre, con su sangre preciosa de toda la inmundicia que te está quitando paz en tu vida, que está dañando, está destruyéndote por completo. Yo tengo una pregunta en esta noche. ¿Tú quieres en esta noche pedirle al Señor Jesús que te limpie de todo mal, de todo sentimiento malévolo, para que cuando llegue ese día, tú puedes decirle, este es mi Dios, le he esperado y me salvará? ¿Sabe, amigo querido? Realmente, muchas veces cuando nosotros no nos preocupamos por buscar la limpieza en Jesús, terminamos contaminando a otros como le pasaba a los que ofrendaban y contaminaban a los que oficiaban la ceremonia. Recordemos que la tarea de contemplar al Señor para librarnos de los malos pensamientos no es solo una oportunidad que se nos da, sino también es un deber para poder no contaminar a otros. Además, es tu única salvación, no hay otro camino. Quiere decir al Señor Jesús, aquí estoy. Quiere responder al Señor, Señor, limpia mi corazón. Quiere escribir allí en la caja de comentarios, en el chat. Quiere decirle al Señor a través de una oración breve, Señor, aquí estoy, limpia mi corazón, limpia mis ojos, limpia mi mente, haz morada en mí. No puedo solo. Dame victoria sobre el odio. Dame victoria sobre el rencor. Dame victoria sobre la lascivia. Dame victoria sobre los malos pensamientos, sobre los malos testimonios, sobre mis críticas hacia los demás. Señor, ayúdame a ser un ser puro. Tú estás en el santuario celestial intercediendo por mí. Tú me escuchas, tú entiendes mi lucha, entiendes mi debilidad, pero no hay excusa porque tú lo has dado todo. Hoy es el día de que tú permitas que Dios venga a tu vida y te levante. Déjate alzar por los pies, por los brazos poderosos de Jesús. Déjate conducir por Él. No te resistas. Hoy es el día de salvación. Cae de rodillas a los pies de Jesús. Cae de rodillas a los pies de Él. Mire, Señor, acéptame tal como soy, pero cambia mi naturaleza pecaminosa por la naturaleza de Cristo. Transfórmame, porque solamente es un milagro que está en las manos de Dios y que lo hará realidad en esta noche si de rodillas caes ante Él. Y le dice, Señor, aquí estoy, tómame como enteramente tuyo. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres hablar con Dios? Oremos. Su Padre Celestial, en estos momentos nos acercamos a ti porque realmente necesitamos que nos limpies. Necesitamos que por el sacrificio de Jesús nos limpie nuestros pensamientos limpie nuestro corazón de los malos pensamientos. En tu nombre te pedimos que nos ayudes a caminar con corazones puros en este mundo cargado de amargura, por este mundo cargado de inmoralidad, de crimen. Queremos ser santos como tú eres santo. Pues anhelo realmente, anhelamos ver tu rostro en paz cuando Jesús venga por nosotros en gloria y majestad. Yo no sé cuántos amigos han escuchado este tema y han sentido la voz del Espíritu de Dios hablando a sus vidas. Toca sus corazones y, Señor, haz un cambio y ayúdanos a fortalecer la decisión que hemos tomado en este momento. Lo pedimos y lo agradecemos, Señor, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperamos que Dios haya hablado a tu corazón hoy. Y hoy tendremos un día, una noche de victoria y un amanecer en paz. Te espero mañana en un tema fascinante de las maravillosas promesas del santuario. Dios te guarde y te bendiga.